Vamos a ver cómo resolver este ejercicio de estadística utilizando una tabla de frecuencias. Tenemos aquí una serie de datos, encuesta a 20 personas sobre el número de hermanos que tiene, y lo primero que tenemos que buscar son las respuestas distintas que nos dan. Entonces vemos en el conjunto de datos que hay gente que tiene un hermano, dos hermanos, tres, cuatro o ninguno. Y estas serían las respuestas distintas que tenemos. No hay gente que diga que tiene 5 hermanos, ni 6. Es decir, los números distintos que tenemos serían 0, 1, 2, 3 y 4. Pues esos son los números que tenemos que poner en la primera columna, la de datos, que es la que llamamos x sub i. Aquí ponemos de manera ordenada, de menor a mayor, los datos distintos que nos hemos encontrado en las respuestas. Después, a partir de esos datos, tenemos que hacer un recuento. Esto es lo que se llama frecuencias absolutas. ¿Vale? Le llamamos n sub i. Entonces, una vez que hemos visto que uno de los datos es el 0, lo que tenemos que hacer es ver el número de veces que está ese dato. Entonces, lo que hacemos aquí, bueno, pues es ir contando los ceros. Los vamos a ir marcando aquí de otro color. Tenemos 1, 2, aquí otros 2, serían 4 y aquí un quinto. Es decir, tenemos 5 ceros, pues su frecuencia va a ser 5. Es decir, esta primera fila significa que aparece el 0 5 veces entre las respuestas que tenemos. A continuación buscamos el número de unos que haya. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4 y aquí otro par más, serían 6. Luego, en su frecuencia tenemos que poner un 6. Hacemos lo mismo con el 2, tenemos aquí un 2, otro 2, el tercero y el cuarto. Luego aquí tenemos que poner 4 en la frecuencia, es decir, el número de veces que se ha respondido 2 cuando hemos preguntado. Hacemos lo mismo con el 3, tenemos aquí 1, aquí otro y aquí otro. Si tenemos 3, pues ponemos aquí en su frecuencia 3. Y por último, hacemos lo mismo con el 4, vemos, como ya hemos ido marcando, vemos que quedan 2. Simplemente, pues ponemos aquí un 2. Es decir, esas serían las veces que se repite cada una de las respuestas distintas que hemos obtenido. En esta columna hay que calcular debajo el total. Entonces, si sumamos todos estos datos, pues tenemos que 5 más 6 es 11, más 4 15, más 3 18 y más 2 20. Entonces, este número de aquí, el sumatorio de las frecuencias absolutas, coincide con el número total de datos que tenemos. Como hemos preguntado a 20 personas, pues aquí nos tiene que quedar un 20. ¿Vale? Si no quedara lo mismo es porque hemos recontado mal. Bueno, en la siguiente columna hacemos las frecuencias absolutas acumuladas. En este caso, el primer valor en esta columna coincide con el de las frecuencias absolutas. Es decir, si aquí hay un 5, pues aquí tenemos que poner un 5. Y ahora lo que hacemos, a partir de aquí hacia abajo, es sumar la columna de arriba con la columna de la izquierda. Es decir, tenemos que sumar la de arriba que es 5, más la de la izquierda que es 6, y esto nos va a dar 11. Hacemos lo siguiente en la siguiente fila. Sumamos lo que tenemos arriba en la misma columna, es decir, un 11, más la celda que tenemos a la izquierda, que sería un 4. 11 más 4, esto sería 15. En la siguiente sumamos celda que tenemos arriba, un 15. La que está a la izquierda, un 3, pues 15 más 3, 18. Y por último, sumamos la de arriba 18 más la de la izquierda con 2, que es 20. Y tenemos ya resuelta esta columna. Este número que nos queda aquí al final coincide también con ese 20 que tenemos de total de la columna anterior, porque realmente estamos haciendo lo mismo pero paso a paso. Bueno, luego añadimos dos columnas. En la primera lo que hacemos es multiplicar la columna de datos, que es x sub i, por la columna de frecuencias absolutas, que es n sub i. Entonces, en cada
casilla de aquí lo que tenemos que hacer es multiplicar estos dos valores. Es decir, en la primera tenemos que multiplicar 0 por 5, esto nos va a dar 0. En la segunda tenemos que multiplicar 1 por 6, esto nos va a dar 6. En la siguiente 2 por 4, que nos va a dar 8. En la siguiente 3 por 3, que nos va a dar 9. Y en la siguiente 4 por 2, que nos da 8. Ahora tendríamos que sumar también en esta columna todos los datos que tenemos. Será 0, más 6, más 8, más 9 y más 8. Y esto nos da un valor de 31. Bueno, y en la última columna tenemos x sub i al cuadrado por n sub i. Es decir, habría que hacer el cuadrado de esta columna y multiplicarlo por esta. Se puede hacer más rápido, exactamente lo mismo, que es coger esta columna que acabamos de calcular, la volvemos a multiplicar por x para que nos quede la x al cuadrado. Es decir, multiplicamos esta columna por esta primera. Es decir, nos va a dar en el primer caso 0 por 0, sigue siendo 0. Segundo caso, 1 por 6, 6. La tercera fila, 2 por 8, 16. Aquí 3 por 9, 27. Y aquí 4 por 8, 32. Y volvemos a sumar todos esos datos. Es decir, aquí hay que sumar 6 más 16 más 27 más 32. Con lo cual nos queda aquí 81. Con esto tendríamos ya la tabla de frecuencias resuelta. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues calcular parámetros de centralización y dispersión. Vamos a ir viéndolo. Bueno, para calcular la media, lo que tenemos que hacer, una vez que tenemos la tabla, es utilizar este dato que tenemos aquí, el total de la columna x sub i por n sub i, y dividirlo entre el número total de datos que lo tenemos aquí. Es decir, la media va a ser 31 entre 20. Pues simplemente haciendo esa división con la calculadora, tenemos que la media es 1,55. Siempre hay que coger este dato de aquí, el sumatorio, el total de la columna x sub i por n sub i, y dividirlo entre el número total de datos. Bueno, para la mediana, lo que tenemos que hacer es, hay que hacer una operación, es decir, coger el número total de datos, que es 20, lo dividimos entre 2 y nos da 10. Y ahora, en esta columna de aquí, buscamos el primer número en orden que sea mayor o igual que ese 10 que nos ha dado, es decir, que la mitad del número de datos. Entonces, si vamos buscando, 5 no es mayor o igual que 10, pero 11 sí. Es decir, esta sería, por así decirlo, la marca que nos va a determinar cuál es la mediana. ¿Vale? Es decir, el primer número en esta columna que sea mayor o igual que la mitad del número de datos. Pero la mediana no es este número. Para ver cuál es la mediana, nos tenemos que ir en esta fila a la columna x sub i. ¿Vale? Luego, la mediana va a ser este valor, el 1. Con respecto a la moda, buscamos en la columna de las frecuencias absolutas, no de las acumuladas como antes, simplemente las absolutas, el mayor número. De todos estos números que tenemos aquí, vemos que el mayor es el 6. ¿Vale? Pues ese 6 nos está determinando también cuál es el número que más se repite. En este caso, tendríamos que buscar también la columna de x sub i y vuelve a ser el 1. ¿Vale? Luego la moda también es el 1. Coincide en este caso la mediana y la moda. Bueno, para calcular ahora los parámetros de dispersión empezamos con la varianza. Para calcular la varianza lo que tenemos que hacer es coger este dato que tenemos aquí, el total de x sub i al cuadrado por n sub i, y dividirlo entre el número total de datos, que es 20. Es decir, dividimos 81 entre 20 y luego lo que nos da, pues le tenemos que restar, en este caso, 1,55, que es la media, al cuadrado. Es decir, a esa división que calculamos le tenemos que restar 1,55 al cuadrado. Entonces, lo más sencillo, bueno, para no equivocarse,
hacemos ahora primero la división, 81 entre 20, y nos da 4,05, menos, vamos a hacer el cuadrado de 1,55, y nos da 2,40, vamos a poner 2,4025. Y ahora tenemos que hacer la resta de esos dos valores, es decir, 4,05 menos 2,4025. Y esto nos da 1,6475. Bueno, esto sería la varianza. La desviación típica es simplemente hacer la raíz cuadrada de este dato que hemos calculado en la varianza. Es decir, será la raíz cuadrada de 1,6475. Pues esto lo hacemos con la calculadora y nos sale 1, vamos a coger 3 decimales, 4 decimales, 1,2835. ¿Vale? Esta sería la desviación típica. Y por último, el coeficiente de variación, lo que hay que hacer es el dato que acabamos de calcular, la desviación típica, 1,2835, dividirlo entre la media que la calculamos hace un rato, que era 1,55. Por tanto, hacemos esta división y nos da 0,828. Esto sería expresado en tanto por 1, si lo multiplicáramos por 100, pues nos saldría 82,8%. Con lo cual ya estaría resuelto el ejercicio, es decir, estaría ya realizada la tabla de frecuencias y calculados los parámetros de centralización, que son media, mediana y moda, y los de dispersión, varianza, desviación típica y coeficiente de variación.